Hola, continuamos con la lección 2 de la clase de Física 1 y el tema que vamos a estar estudiando es vectores, que también es uno de los temas básicos para que podamos comprender los siguientes capítulos que vamos a estar estudiando. Algunas cantidades físicas como el tiempo, la masa, la presión, la densidad se pueden describir completamente por un número y una unidad. Es decir, que yo puedo decir 4 segundos y yo entiendo perfectamente a qué se refiere, no hay nada más que interpretar. Sin embargo, en física muchas otras cantidades importantes están relacionadas también con su posición y su dirección y no únicamente con un número. Para entender mejor esto, por ejemplo, si yo digo que el carro se mueve 30 kilómetros por hora, no me queda claro en qué dirección se mueve, si se mueve hacia el sur, si se mueve hacia el este, hacia el oeste. Entonces, al no tener una comprensión o una dimensión total de qué es lo que está sucediendo, entonces puede haber confusiones. Por eso, cuando una cantidad solo se describe como un número, decimos que esa cantidad está expresada como una cantidad escalar. Sin embargo, cuando requerimos una cantidad que sea más específica, la vamos a expresar como una cantidad vectorial, donde no únicamente vamos a decir su magnitud, sino además vamos a expresar su dirección y su sentido. Frecuentemente esa cantidad que la representamos como una cantidad vectorial, vamos a verla representada por una letra mayúscula con letras negritas en cursiva y con una flecha en la parte superior, tal y como lo muestra el ejemplo que aparece en la parte de abajo, que tenemos que este vector está representado por una letra A y con una flecha hacia arriba. Todo vector tiene una dirección, una magnitud y un sentido. En la flecha de abajo podemos ver que la dirección nos la da la parte que tenemos en rojo. El sentido es hacia dónde apunta la flecha, ¿verdad? Si es hacia afuera o es hacia adentro. La dirección usualmente también viene representada porque podemos ubicarla con grados, tanto grados respecto al norte, hacia el este, hacia el oeste, etcétera. Y magnitud, en este caso puede ser el largo del vector, si hablamos de una longitud, por ejemplo 5 metros, esa sería la magnitud. Si estoy hablando de una velocidad, podría ser 35 kilómetros por hora, esa sería la magnitud. La dirección la puedo representar por medio de esta flecha roja y puedo decir tantos grados respecto al norte. Usualmente las direcciones están em, dirigidas siempre con respecto al norte. Los componentes de un vector. Para sumar vectores empleamos el método de las proyecciones. Hay otros métodos para poder calcular la suma de vectores que ustedes lo van a ver, por ejemplo, en su clase de álgebra lineal, pero en este caso para nosotros en física el método que vamos a estar utilizando es el método de las proyecciones, que es de un vector a lo largo de lo que son las coordenadas de un vector. Estas proyecciones se denominan como componentes del vector y cualquier vector puede expresarse completamente en sus componentes. Por ejemplo, este vector es un vector de fuerza y tengo aquí que esta es la dirección que lleva con un ángulo de 60 grados. Entonces, ese vector yo perfectamente lo puedo representar por sus componentes en X y sus componentes de Y. Si nosotros podemos observar que aquí tenemos un triángulo rectángulo que se nos está formando, donde el F es la hipotenusa, este sería el lado opuesto, el lado opuesto al ángulo, y este es el lado que está adyacente o al lado del ángulo. Entonces el lado opuesto es representado con una y el lado adyacente con una X. Y las componentes la puedo sacar así. AY va a ser igual a seno de teta, que viene realmente de las funciones trigonométricas. Si nosotros recordamos, el seno del ángulo es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Y el coseno del ángulo va a ser igual al lado adyacente, perdón,
lado sobre hipotenusa y este es lado adyacente sobre hipotenusa. Entonces, mi lado opuesto para mí es la y. Entonces yo puedo decir que seno de teta es igual a y mi hipotenusa es la fuerza o el vector que está siendo representado, que puede ser una A, una B, dependiendo. En este caso sería mi fuerza. Y el coseno de teta va a ser el lado adyacente, que el lado adyacente es la X sobre la hipotenusa, que es la fuerza. Por tanto, puedo decir que X o el vector X o el vector aquí en este caso Y va a ser igual a la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Y en X, la componente en X va a ser la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Entonces, dependiendo si este F es una A, es un vector que lo puedo representar con una A como está aquí, mi componente AY, en este caso para mí sería FY y FX. Entonces aquí sería FY y FX, que también puedo, porque mi vector está representado con una F, también puede ser AY, AX, si es una A, va a ser igual al F o al vector por el seno del ángulo, y en FX igual a F por el coseno del ángulo. Y estas son las componentes para mi vector. Todo depende siempre de quién está adyacente en ángulo. Si está adyacente a la X, vamos a usar el coseno para la X. Si está adyacente al Y, sería el coseno para la Y. Ya vamos a ver unos ejemplos para que aprendamos a descomponer las fuerzas. Pero esto viene de las funciones trigonométricas. Veamos el siguiente ejemplo. Voy a descomponer estos vectores, todos ellos en sus componentes. Y al final después vamos a ver cómo puedo sumar estos vectores. Entonces, vamos a decir que este va a ser el número 1. Voy a descomponer este y luego voy a descomponer este. Voy a descomponer los tres vectores. Entonces, primero voy a descomponer A. Entonces, AX va a ser igual a A. ¿Quién es A? 200. Acuérdense que allá teníamos AX es igual a A coseno del ángulo. Y AY es igual a A seno del ángulo si mi vector era la letra A. En este caso va a ser, siempre hay que recordar que en el plano cartesiano las X en este cuadrante son positivos y las Y son positivos. En este segundo cuadrante las X son negativas y las Y son positivas. En este tercer cuadrante las X son negativas y las Y también son negativas. Y en este otro cuadrante, en el último, el cuarto, aquí las Y son negativas y las X son positivas. Entonces, este se encuentra en el primer cuadrante. Entonces es positivo 200 por el coseno del ángulo que es 30. Y AY va a ser igual a 200 por el seno de 30. Ahora voy a descomponer, yo voy a hacer los cálculos, voy a descomponer el vector B. Para BY vamos a tener, como está en el segundo cuadrante, la X es negativa, entonces vamos a tener menos 300 por el coseno de 45 y BX, perdón, y BY va a ser positiva, porque en este cuadrante las Y son positivas, 300 por el coseno de 45. Y luego tengo el tercero, que sería la C, y tendría que CX va a ser negativo, porque está en el tercer cuadrante y aquí las X son negativos, negativo 155 por el coseno de, y me confundí, este era seno, aquí es coseno de 55 grados y CY va a ser igual a negativo también 155 por el seno de 55. Voy a hacer los cálculos de todas estas fuerzas. Bueno, aquí ya adelanté y ya coloqué las magnitudes de 200 coseno de 30, 133.20, 200 seno de 30, 100 newton,
menos 300 coseno de 45 menos 212.13 newton. En este caso son los mismos valores porque es 45 grados para ambos, solo que uno es negativo y otro es positivo. Y aquí me da negativo 89.90 newton y negativo 126.97 newton. Ahora, ¿cómo sumo los vectores? Para poder sumar estos vectores, necesito sacar sus componentes tal y como lo hemos hecho y luego sumamos las X para cada uno. Aquí lo tengo, sumo todas las fuerzas en X, esta, esta y esta. Y en total me da que la componente en X de la suma de todos los tres vectores es menos 128.83 newton. Y el componente en Y de todas estas tres fuerzas va a ser, luego que sumé las tres fuerzas en Y, va a ser 185.16 newton. Y ya sumé mis tres vectores. Así se suman los vectores sacando sus componentes y sumando las componentes en X con las componentes en X de cada uno. Y lo mismo sumo las componentes en Y para cada uno. De la misma manera también puedo obtener la magnitud dirección de un solo vector o de un vector teniendo sus componentes. O sea que si en el ejercicio pasado tengo el vector y saco las componentes, pero también si tengo las componentes puedo sacar el vector. Por ejemplo, voy a suponer que a mí me dan las componentes del vector A. En este caso me dicen que A es en X 173.20 newton y A en Y es 100 newton. Si me hubieran dado estas componentes, primero ya miro que en X es positivo y en Y es positivo. Automáticamente sé que mi vector se encuentra en el primer cuadrante, que es lo que podemos ver acá, está en el primer cuadrante. Luego, ¿cómo obtengo cuál era el valor original? O si en todo caso fuera esto lo que me dan, ¿cómo obtengo cuál es el vector? Entonces, si se recuerdan, nos vamos atrás, esto era un triángulo rectángulo. Entonces, si a mí me dan la X y me dan la Y, yo puedo obtener por hipotenusa este valor que tengo acá, porque no tengo, aquí me dan los lados y el ángulo. Aquí me dan los lados y quiero la hipotenusa. Entonces, aplico la fórmula y yo sé que por hipotenusa va a ser ax al cuadrado más ay al cuadrado. Entonces voy a tener que el valor de a va a ser igual a la raíz de 173.2 al cuadrado más 100 al cuadrado. Si yo lo verifico, pueden haber algunas variaciones por los decimales. Yo digo 173.2 al cuadrado más 100 al cuadrado raíz. Voy a tener que esto es 199.99 newton, que es igual que el equivalente a los 200 newtons que teníamos acá. Me repito, una pequeñita variación por los decimales que tenemos acá en el redondeo. Entonces, este proceso es el inverso. Y puedo obtener el ángulo también que tiene sacando la tangente inversa, porque sabemos que tangente es lado opuesto entre el lado adyacente. Entonces, como yo tengo el lado opuesto es 100 entre el lado adyacente, que es 173.2. Entonces, si yo digo si tangente inversa de 100, que es el lado opuesto, entre el lado adyacente, que es 173.2, voy a obtener que mi ángulo es de 30 grados. Y si nos vamos al original, teníamos que era 30 grados. Así también yo puedo obtener una sola para todo esto. Así como hice individualmente, si yo hago lo mismo para las resultantes, para las componentes de las fuerzas en X y fuerzas en Y, voy a obtener un solo vector que va a representar los tres vectores y debo ubicarlo con qué magnitud y con qué dirección está y qué sentido está ubicado ese vector resultante. Lo vamos a hacer en este ejercicio. Calcule la magnitud y la dirección de la resultante de los 5 vectores.
Entonces vamos a descomponer, en este caso no tengo magnitud de las unidades, perdón, vamos a ponerle números. Vamos a decir que este es el 1, el A, este es el 2, este vamos a hacer el 3, el 4 y el 5. Y vamos a sacar todos sus componentes y obtener una sola que representa las 5 fuerzas que están aquí. Entonces, para comenzar, voy a sacar las componentes de A, pero quiero que se fijen en algo. A no tiene componentes, ¿por qué? Porque no tiene ángulo. Entonces, A ya está en la componente X. Entonces, A solo tiene AX y vale 10, porque no hay ángulo. Ahora, vamos con B. B tiene BX y BY, porque tiene ángulo. BX va a ser los 12 por el coseno de 60 y para Y 12 por el seno de 60. En este caso positivo, positivo, porque está en el segundo cuadrante. Vámonos con la C. La CX tampoco no tiene componente en Y porque solo está sobre la X, entonces solo va a ser 6. Vamos con D. D sí tiene componentes porque tiene ángulo, tiene DX y DY. DX va a ser 40, perdón, 8 por coseno de 40. Negativo porque en este cuadrante las X son negativos y lo mismo para la Y, sería negativo 8 por el seno de 40. Y por último, vamos con la E. Y la E no tiene componente en X, no tiene ángulo, solo tiene una componente en Y, sería EY, va a ser igual a 9 únicamente. Entonces, ahora voy a sacar todas y voy a sumar las X y voy a sumar las Y. Y voy a sacar una sola. Entonces, en este caso, vamos a tener que la X va a ser 10 en el primero, más, tenemos 12 coseno de 60, eso es igual a 6. Entonces, esto aquí. Luego tengo la otra X, que sería más 6. Luego tengo negativo 8 coseno de 40, es menos 6.13. Menos 6.13. Vamos con la Y. En la primera no hay Y. En la segunda sería 12 seno de 60. Sería 10.39. Aquí no tengo Y. Luego acá tendría negativo 8 seno de 40 menos 5.14. Y acá tengo Y, no le puse el signo, pero es negativo porque está en este cuadrante y va para abajo. Las para abajo son negativas, entonces aquí sería menos 9. Ahora voy a sumar todas las componentes, sería 10 más los 12. Perdón, aquí sería así, más 12, pero aquí tenemos menos 6.13. Sería positivo 15.89. Y en la Y tendríamos 10.39 menos 5.14 menos 9 menos 3.75. Si nos vamos a plano cartesiano, ¿en qué cuadrante se ubica la X positiva y la Y negativa? Entonces, la X positiva y la Y negativa se ubica en el cuarto cuadrante. Quiere decir que mi resultante de todas estas fuerzas se ubica en este cuadrante. Ahora, ¿cuánto vale? ¿A cuánto equivale la resultante o la suma de todos estos valores? Pues entonces lo vamos a hacer por medio de Pitágoras. Vamos a decir que el resultante
va a ser la raíz de 15.89 al cuadrado más menos 3.75 al cuadrado. Hacemos el cálculo. Y me da que vale 16.32 o 33 está redondeado. O sea que esto vale 16.33. Esa es la suma de todos los vectores. ¿Y a qué ángulo se ubica? Entonces vamos a decir, el ángulo va a ser tangente inversa de negativo 3.75 sobre 15.89. Me da negativo 13.28 grados. Da negativo porque normalmente los ángulos siempre se miden en este sentido, pero está en sentido contrario. Entonces por eso me da negativo, que corrobora que está en este otro cuadrante. Siempre busca el ángulo más cercano con respecto al eje X. Y este ángulo queda en este sentido contrario, por eso es negativo 13.28. Entonces quiere decir que todas estas fuerzas sumadas se reemplazan por una sola fuerza cuya magnitud es de 16.33 con una dirección de 13.28 grados con respecto al eje X. Vamos a ver algunos ejemplos con aplicaciones haciendo uso de los vectores. Y en el primer ejemplo nos dice que hay una esquiadora que viaja 1 kilómetro al norte y luego 2 kilómetros al este por un camino nevado. ¿A qué distancia y en qué dirección se encuentra respecto a su punto de partida? Entonces, estas coordenadas, para poderlas entender, es igual al plano cartesiano, pero donde está la Y es el norte, este es el sur, este es el este y este es el oeste. Pero usamos siempre la misma referencia como el plano cartesiano. Aquí las X son positivas, la Y positiva, la X es negativa, la Y positiva, negativa, negativa, positivo, negativo. Entonces vamos a hacer el recorrido de la esquiadora. Y dice que primero se desplaza de aquí, donde está, se mueve 1 kilómetro hacia el norte. Vamos a decir que es así. Se mueve 1 kilómetro. Luego llega a este punto. Vamos a dibujar aquí nuevamente un plano cartesiano para ubicarlo. Y dice que llegando a este punto se mueve 2 kilómetros al este. Este es al este. Entonces luego agarra aquí y se mueve en esta dirección. El doble de lo que movió aquí. Y llega a este punto, que es el punto 2. No le vamos a poner 2 para no confundirlo con los 2 kilómetros. Entonces aquí inició y aquí terminó. Y ahora nos pide que en qué distancia, en qué dirección se encuentra respecto al punto de partida. Entonces, necesito saber a qué distancia se ubica del punto final al punto de partida. Entonces, para hacerlo, esto lo que realmente es una resultante donde tengo dos vectores. El primer vector sería aquí, este, que tiene 1 kilómetro. Y si saco las componentes de esta solo tiene una componente en X. Vamos a llamar este vector A y este B. Entonces, A solo tiene AY, perdón, que es 1. Y el segundo vector, que es este que está aquí,
hizo únicamente 2 kilómetros al este. Y este solo tiene una componente en X positivo que vale 2. Entonces, para obtener la resultante, no necesito sumar componente en X y componente en Y porque solo tengo uno. Entonces va a ser 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y para obtener la dirección va a ser tangente inverso de 1 sobre 2. Entonces voy a obtener como resultado que esto es 2.24 kilómetros como resultado y el ángulo me va a dar 63.40 grados. Quiere decir que este ángulo, que esta fuerza que está aquí, esta resultante, que ya la tengo, que ya tengo que aquí me queda X positivo y Y positivo. Yo ya sé, aquí la estoy viendo que la resultante se ubica en el X positivo con una magnitud de 2.24 kilómetros. Esa es la dirección que se encuentra de donde inició hasta donde terminó y a un ángulo de 63.4 grados respecto al eje. Como aquí en este ejercicio siempre la referencia la da con respecto al eje X. Esta sería la distancia y la dirección que se encuentra de su punto de partida hacia el punto donde ella está. El segundo ejemplo nos dice que tres finalistas de un concurso de televisión se colocan en el centro de un campo plano grande, cada uno con una regla graduada de 1 metro de longitud, una brújula, una calculadora, una pala, en diferente orden para cada concursante le dan tres desplazamientos que están ahí, 72.4 metros, 22 grados al este del norte, 57.3 metros, 36 grados al sur del oeste y por último 17.8 metros al sur. Al final, los tres desplazamientos llegan a un punto donde están encerrados las llaves de un post nuevo. Dice que dos concursantes comienzan a medir de inmediato, sin embargo, la ganadora calcula dónde debe ir. La última sabía de física, así que lo calculó. Vamos a ver qué calculó. Entonces, vamos a comenzar. Y aquí tengo aparte los tres desplazamientos. Entonces, para comenzar, vamos a dibujar mi plano cartesiano, que va a ser mi punto donde voy a partir. Va a ser mi punto de inicio, que iniciamos. Luego, ya sabemos que este es norte, este es sur, este es este y oeste. Ahora miremos la información que nos dan. Y nos dice que primero nos vamos a desplazar 72.4 metros, pero ojo aquí, 32 grados al este de quién? Del norte. O sea, mi referencia es el norte y del norte me muevo hacia el este. ¿Cuánto me voy a mover? 32 grados. Y de aquí me desplazo inmediatamente 72.4 metros. Si tenemos un transportador, ustedes pueden hacer esto, dibujan su cuadrante y miden 32 grados para este lado y con una regla luego de 32 grados ponen aquí el transportador con los 32 grados, lo ubican y luego trazan con su regla, miden 72.4 metros. Si esto es hacerlo a escala y les tiene que salir el mismo resultado que estamos haciendo, ustedes pueden intentarlo también para que lo puedan verificar. Entonces, luego aquí está nuestro segundo punto donde llegamos y me dibujo nuevamente mi plano cartesiano. En este caso son mis coordenadas, es norte, sur, este y oeste, y sigo con las instrucciones. Las siguientes instrucciones me dicen que me mueva 36 grados al sur del oeste. O sea, este es mi oeste y me voy a mover 36 grados hacia el sur de él. El sur es este. Entonces voy a venir y aquí me muevo de regreso 36 grados. 17.8, 57.3. Entonces, vamos aquí y tiro
57.3 metros. Vamos como de regreso. Y luego aquí pues dibujo nuevamente mi plano cartesiano. Y me dice que me voy a mover luego. A ver. Menos por aquí. Llegando a este punto, me muevo 17.8 metros al sur. Entonces, es más poquito de lo que hemos hecho hasta aquí. 17.8 metros. Y ahora me indica, tengo que encontrar qué calculó. O sea, le voy a calcular la dirección desde donde se inicia, porque aquí, en este punto, está enterrado el regalo, las llaves. Bueno, es un regalo, estas son las llaves, ¿no? Entonces yo necesito saber desde mi punto donde inicié hasta aquí, que están enterradas las llaves, cuánto es el valor de la resultante. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer cada fuerza y vamos a descomponer esta que tenemos aquí. Entonces, esta que está aquí, está así, tiene 72.4 con un ángulo de 32 grados. Entonces, saco la componente en X de esta fuerza. Vamos a llamar A, esta B y esta C. Entonces, AX van a ser los 72.4 metros, pero ojo, porque el ángulo no está adyacente a X, está adyacente a Y. Entonces, aquí vamos a invertir el seno y el coseno. Eso va a suceder siempre que el ángulo esté invertido. O sea, en vez de estar con el X, como normalmente a veces lo hemos venido trabajando, el ángulo está adyacente a Y, está del otro lado, no aquí. O sea, aquí sería coseno para X, seno de 32, y coseno de 32 para Y. Entonces vamos a tener que AX va a ser igual a, vamos a sacar la componente 72.4 por el seno de 32 grados, me va a dar 38.37 metros. Y para Y, 61.4 metros. Vamos con la siguiente. Y la siguiente es esta que tengo aquí. Son 36 grados. Y tiene una magnitud de 57.3. Entonces, aquí sí vamos a tener este B. Bx, la B es negativa en este lado y sería negativo 57.3. En este sí el ángulo está normal, adyacente a la X por el coseno de 36. Bx va a ser igual entonces a 57.3 coseno de 36, que es 46.35 negativo metros. Y BY va a ser igual a 57 negativo también por el seno de 36. BY va a ser igual a 57.3 seno de 36 menos 33.68 metros. Y por último, CY no tiene componente porque solo se mueve hacia el sur, solo sería, perdón, no tiene componente en X, solo CY, que sería negativo 17.8 metros. Ahora vamos a sumar todas las fuerzas en X y todas las fuerzas en Y. Sumando todas las fuerzas en X, vamos a tener que las componentes en X va a ser menos 7.99 metros en X y
vamos a tener 9.92 metros en pie. O sea que la componente o la resultante, que es esta, se ubica en el tercer cuadrante. O sea que si nosotros nos confundiéramos y no nos sale el dibujo, pero aquí sí en el resultado sí nos indica en qué cuadrante está. El cuadrante en el que las X son negativas y las Y son positivas es en el tercero y lo podemos ver aquí. Esta es la resultante. Es la unión del punto de inicio con el punto final. Luego el ángulo tangente inverso de 9.92 entre negativo 7.99 me va a dar que es 39 grados negativo. ¿Por qué negativo? Porque viene aquí en sentido contrario, 39 grados. Vamos con la resultante. ¿Cuánto vale la resultante? Pues únicamente saco la raíz de menos 7.99 al cuadrado más 9.92 al cuadrado. La resultante va a ser igual a 12.7 metros. ¿Qué quiere decir esto? Que ella lo que calculó fue que donde ella estaba parada, que es aquí, únicamente en vez de hacer todo este recorrido, calculó el punto donde está enterrado. O sea, calculó como que hiciera el desplazamiento sin hacerlo y luego calculó el punto de donde inició hasta donde terminó, que es donde están las llaves, y se dio cuenta que únicamente tenía que moverse 39 grados en este sentido y, y recorrer una dirección de 12.7 metros para encontrar las llaves. Y así fue como ganó. Vamos a hacer otro ejercicio. El tercer caso es de un excursionista que inicia una excursión caminando primero 25 kilómetros al sureste desde su campamento base. El segundo día camina 40 kilómetros en una dirección 60 grados al norte del este, punto en el cual descubre una torre guardabosque. Determinar la componente del desplazamiento diario del excursionista. Entonces, él está en un punto de partida que vamos a decir que fue donde inició su excursión y luego bajó 45 kilómetros al sureste, que es donde estaba su campamento base, donde él llegó. Entonces vamos a poner aquí, yo puse un carrito, pudo haber sido un campamento, una tiendita. Este es el punto donde él inició. Y luego se desplazó, como dice sureste, está a la mitad entre el sur y el este. Este es norte, sur, este y oeste. Entonces él se desplazó 45 grados sureste, o sea, la mitad, hasta llegar al otro punto. 25 kilómetros vamos. Una vez que llega al segundo punto, que vamos a decir es aquí, él descansó porque dice el segundo día. Entonces, es norte, sur, este, oeste. Entonces, el segundo día camina 40 kilómetros en una dirección 60 grados al norte del este. O sea, del este me muevo 60 grados al norte. Siempre el último es mi referencia. Entonces, del este me muevo 60 grados hacia el norte, o sea, para aquí. 60 grados. Y caminó 40 kilómetros, o sea, un poco más. A donde descubrió una torre de guardabosque. Vamos a decir que acá hay una torre en este punto. Luego dice, determina la componente del desplazamiento diario del excursionista, es decir, quiere saber cuál es la dirección que tiene resultante desde aquí hasta el punto donde está la torre, que sería la resultante. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a descomponer cada una de las fuerzas. Entonces para esta fuerza, la componente en X, vamos a llamar que esta es la fuerza A y esta es la fuerza B.
Entonces, AX van a ser los 25 coseno de 45 y AY va a ser 25 seno de 45, pero negativo, porque está en el cuarto cuadrante y las Y son negativas. Entonces aquí me va a dar 17.7 kilómetros y aquí es lo mismo, son 45 grados, solo que en negativo. Para BX, perdón, vamos a tener 40 coseno de 60 y para BY va a ser 40 por el seno de 60. Aquí vamos a tener 20 kilómetros y BY 34.6 kilómetros. Solo tengo dos, entonces solo tengo que sumar la resultante en X, que va a ser la suma de todas las fuerzas en X, o sea, 17.27, perdón, más 20, o sea, 37.7 kilómetros. Y en Y, que van a ser los 17.7 más los 34.6, lo que me da como resultado 16.9 kilómetros. Con esto obtengo la resultante total, que va a ser la raíz de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Y el ángulo, que es la tangente inversa de 16.9 sobre 37.7. El ángulo es de 24.14. Quiere decir que la dirección que hay desde el punto donde inició hasta donde terminó es de 24.4 grados. Si se fijan, da positivo, positivo, está en el primer cuadrante. Y con una dirección de 41.31 kilómetros desde donde inició hasta donde partió. Si en el primer intento no le sale el dibujo, no se preocupe. Ya con la práctica uno pues se le hace más fácil tener una idea cómo más o menos va el dibujo. En el caso de ustedes pueden hacerlo a escala, como les digo, o en todo caso la respuesta siempre les tiene que dar igual. La respuesta es la que les va a indicar la dirección de la resultante y el ángulo. Pero lo que sí tienen que saber calcular van a ser las componentes. Si las componentes están buenas y cómo la obtienen, entonces la respuesta va a ser la misma. Vamos a finalizar con este ejemplo de un avión. Dice que hay un avión que parte de un aeropuerto y toma la siguiente ruta. Primero va a viajar a una ciudad A, localizada a 175 kilómetros en una dirección 30 grados al norte del este. Entonces, aquí está el avión, vamos a suponer que este es el aeropuerto donde está aquí a él. Y luego este avión va a recorrer en una dirección de 30 grados al norte del este. Acuérdense que este es el este. Entonces, del este y este es el norte. Entonces son 30 grados al este del norte. Perdón, al norte del este. O sea, este es el este, me muevo hacia el norte del este. 30 grados. Y de ahí voy a recorrer 175 kilómetros. Que 30 grados un poquito más inclinado aquí. Llega a la segunda ciudad y vamos a dibujar el plano cartesiano en la segunda ciudad. Norte, sur, este, oeste. Esta es la ciudad A, esta es la ciudad B. Luego se dirige a la ciudad B, dice. Luego se mueve en la ciudad B 20 grados al oeste del norte. O sea que del norte me muevo 30 grados hacia el oeste. Aquí ven. 20 grados. Aquí serían 20 grados. Y luego recorre 153 kilómetros.
hasta llegar a la ciudad C. Luego, en la ciudad C, dice que vuela 195 kilómetros al oeste, o sea, completamente aquí, al oeste, 195 kilómetros. Llegamos aquí, a este punto. O sea, creo que aquí lo invertí. Esta es la ciudad A. Esta es la ciudad B, porque luego dice que se dirige hacia la ciudad C. Luego dice que encuentre la posición de la ciudad C respecto al punto de partida. O sea, quiere saber cuál es la dirección que hay desde aquí hasta la ciudad C. Entonces vamos a sacar las componentes de todas las fuerzas, nada más que ahorita tengo 4 fuerzas, pero es el mismo procedimiento. Entonces comenzamos con la A, que va a ser esta, son en X, vamos a decir que son 175 por el coseno de 30, y a Y va a ser 175 por el seno de 30. Tengo que aquí va a estar 151.5 kilómetros y para Y 87.5 kilómetros. Luego me voy con la ciudad B. Tengo BX y BY. En BX, fíjense que aquí también tengo invertido el ángulo. El ángulo lo tengo con respecto a Y. Entonces aquí se invierte. Para aquí el X va a ser el que lleve el seno y el Y el coseno. Entonces aquí va a ser, y aquí la X es negativa en este cuadrante, negativo 153 por el seno de 20, porque está adyacente al ángulo a Y, no a X. Siempre que el ángulo esté con el norte o con el sur, entonces se invierte. Aquí va a ser el seno y acá el coseno. Entonces acá va a ser 153 coseno de 20. Y tengo que esto es 52.3 y en Y 144 kilómetros. Entonces ahora luego termino con la distancia de la componente de la fuerza C, que solo voy a tener Cx y va a ser negativo 195 kilómetros. Para finalizar, entonces ahora voy a sumar sumando las componentes en X, vamos a tener que la componente en X aquí sería 151.5, aquí negativo 52.3 menos 195 nos va a dar que esto es menos 95.8 kilómetros. Y si sumo las fuerzas en Y, 87.5 más 144, me va a dar que esto es 231.5. Luego calculo la resultante. La resultante va a ser la raíz cuadrada de negativo 95.8 al cuadrado más 231.5 al cuadrado. Me va a dar que la resultante es igual a 251 kilómetros y el ángulo va a ser 231.5 sobre
95.8, esto es negativo 67.52. ¿Qué quiere decir esto? Que la distancia del aeropuerto a la ciudad C es de 251 kilómetros en una dirección, dice negativo porque está referenciado con el X negativo porque está en este cuadrante, a un ángulo de 67.52 grados. Y bien, con esto finalizamos la lección número 2. Tienen algunos ejercicios que tienen que realizar para que ustedes practiquen y cualquier consulta la pueden hacer por el grupo que tenemos de la clase.